Buenas tardes. El tema que tenemos para esta semana vamos a hablar un poco sobre sistemas agropecuarios y manejo de residuos. En un principio el tema estaba para manejo de residuos orgánicos nada más, pero lo expandí a manejo de residuos sólidos en general en nuestro país. Entonces vamos a tener dos videos. Este primer video es sobre el tema de sistemas agropecuarios y luego el siguiente video va a ser sobre gestión de residuos. Aparte de eso, tenemos otras actividades para ir complementando, ¿verdad? Para ir entendiendo cuál es nuestro impacto de nuestro consumo e ir adentrándonos en estos temas que vamos a ir viendo incluso la otra semana sobre crecimiento demográfico y urbanización, ¿verdad? Entonces vamos a complementar esta información de los foros con algunas otras cositas. Tenemos un documental de media hora creado por la UNED, donde se llama Mujeres que luchan por el agua, donde tenemos como de primera mano em, cómo se vive, ¿verdad? En una comunidad donde ha tenido estos efectos ambientales por un monocultivo, en este caso que va a ser de la piña. Y luego también vamos a tener el cálculo de nuestra huella ecológica y ahí ahí les dejo un vínculo donde ustedes van a poner los datos de su consumo, ¿verdad? Van a llenar un cuestionario y al final les van a dar unos datos de cuál es el cálculo de su huella ecológica y con eso pues vamos a participar en un foro. Entonces, un poco más activo, más dinámica la materia de esta semana y bueno, espero que les, que les sea de interés y que les guste. Entonces, cuando hablamos de sistemas agropecuarios, en Costa Rica, pues vamos a hablar de varias cosas. Quisiera abarcarlo desde el tema de seguridad alimentaria, cómo estamos en ese punto, si estamos resilientes o no en nuestra seguridad alimentaria. Em, También sobre cuál es el control y el seguimiento que se está dando a la calidad ambiental producto de los sistemas agropecuarios, cómo está el tema de la contaminación y cómo está nuestra resiliencia alimentaria ante el cambio climático. Nos dice el Estado de la Nación en un reportaje aparte que sacaron especial para el tema de cómo estaba la parte agropecuaria de nuestro país, que se lo dejé como lectura opcional, si alguien quiere andar un poco más en lo que les voy a contar, viene de estos últimos estados de la nación que se publicó en el 2019 y ellos lo que hacen es un análisis de qué está sucediendo en el país al 2017 en la parte agropecuaria. Entonces nos dicen que gran parte de la vulnerabilidad que presenta el país, ¿verdad?, en temas ambientales, es que no estamos haciendo un uso adecuado del territorio, que eso es algo que ya hemos estado hablando en diferentes clases al respecto, ¿verdad? Esta relación entre el uso de suelo y entre el territorio y esta integración entre los diferentes usos y una visión de qué es lo que se quiere. Pues por ahí todavía nos hace falta avanzar. ¿Cómo estamos ahorita en términos de nuestro manejo agrícola? Pues predominan los cultivos agroindustriales, que estos son los cultivos que se producen más que todo para generar otro producto o como por ejemplo el aceite de palma, el café, ¿verdad? Eso es como lo que predomina en nuestro país. Vamos a tener una disminución en la extensión dedicada a granos básicos y área agrícola, lo cual es preocupante porque entonces vamos a depender cada vez más de importar estos granos básicos mínimos, por ejemplo, para hacer el gallo pinto, ¿verdad? Tanto el arroz y los frijoles y el maíz, que son como la base de nuestra dieta, pues estamos disminuyendo la extensión dedicada a estas fuentes de alimento. Continuamos con el uso de agroquímicos que ha ido creciendo, ¿verdad? Sostenidamente con los años. La contaminación hídrica por el tema de los plaguicidas sigue siendo importante en nuestro país
y pues la agricultura orgánica y prácticas sostenibles no se ven que estén repuntando, que estén aumentando. La agricultura en Costa Rica representa el 4.7 del Producto Interno Bruto, con esta cantidad de millones de colones en, en- en- en ganancias, ¿verdad? Y también van a presentar el 43.7% de las exportaciones. Costa Rica tiene una historia de mucha relación con el suelo, ¿verdad? En el tema agrícola. Empezamos pues ya hace mucho tiempo con cultivos de cacao, ¿verdad? En las épocas de la colonia sembrábamos pues caña, maíz, cacao, y también había una agricultura de subsistencia, pues nuestra economía ha ido creciendo gracias al café, al banano, y y ha sido como a partir de los 90 que el país empezó a diverger un poco de la parte agrícola netamente y empezamos a invertir en otras cosas, ¿verdad? Se empiezan a crear eh, más industrias y otro tipo de diversificación económica. Sin embargo, la mayoría de nuestras exportaciones siguen teniendo un componente, casi la mayoría, altamente agrícola. ¿Cómo está nuestra seguridad alimentaria y nutricional? Con esto me refiero a seguridad alimentaria, nos referimos a si nosotros tenemos acceso garantizado a las necesidades básicas calóricas para mantenernos en una dieta balanceada, o si más bien vamos a depender de otros factores para poder alimentarnos, ¿verdad? Nosotros vamos a tener una seguridad alimentaria alta cuando produzcamos en nuestro país la mayoría de cosas que consumimos. Cuando nosotros empezamos a importar alimentos, ¿verdad? Pues vamos a depender entonces del mercado internacional para suplir nuestras necesidades básicas. Y no solo eso, vamos a tener una seguridad alimentaria alta, ¿verdad? Y alimentaria y nutricional alta cuando nuestro sistema agrícola sea resiliente a los cambios, ¿verdad? Ahorita como tenemos que tener siempre en cuenta el tema de la adaptación y la mitigación a cambio climático, ¿verdad? Puede ser que nosotros sembremos todo lo que necesitamos en nuestro país, pero si están vulnerables a cambios de temperatura, diferentes otras cosas, como vamos a ver, pues nuestra seguridad alimentaria se va a ver comprometida. Ahorita, pues básicamente sí, nuestra seguridad alimentaria ha cambiado porque dependemos mucho, por ejemplo, la mayoría del arroz que se consume en Costa Rica, pues se importa, ¿verdad? Y, y hay muchísimas prácticas tal vez no tan beneficiosas para nuestros agricultores, ¿verdad? Que hacen que se desincentive la agricultura de productos tradicionales. Entonces, podemos ver aquí, dentro del área que sembramos en Costa Rica, la mayor área se destina a estos cultivos agroindustriales y nuestros granos básicos pues no van a tener tanta relevancia en este uso del suelo. Dentro de los cultivos agroindustriales, mayoritariamente pues vamos a tener café y palma, aceitera. Por ahí la caña de azúcar todavía se mantiene fuerte y luego tenemos naranjas, palmito, cacao, ¿verdad? Y otros cultivos. Y estos cultivos agroindustriales van a ser más de la mitad del área sembrada, y, seguido por frutas frescas. Dentro de las frutas frescas vamos a encontrar la piña, el banano, ¿verdad? Y que van a ser los principales. Y también pues están ya los granos básicos. Vean la comparación, ¿verdad? De lo que estamos sembrando de granos básicos con estos otros productos tal vez no tan necesarios para una producción, para mantenernos nutricionalmente, ¿verdad? Entonces ya van a ser productos de exportación y, y se van a vender más que todo en el mercado internacional. Entonces, el 85% de toda la producción de Costa Rica va a ser piña, banano, caña y palma. Palma para el aceite.
Y bueno, dentro de las frutas frescas, más que todo la piña, el banano y el plátano. Y según los datos oficiales, ¿verdad? Nosotros en el país, en tema de piña, que va a ser la mayoría, se tienen registradas 42.000 hectáreas sembradas en piña. La piña pues ha ido creciendo en la cantidad de áreas sembradas hasta un 400% anual. em, Creando muchos impactos que ahorita vamos a hablar, pero ha aumentado muchísimo el consumo, la siembra de piña en nuestro país, más que todo por, por el mercado internacional, ¿verdad? Entonces fue un producto muy bien cotizado y pues se ha ido aumentando su cultivo. Sin embargo, las imágenes satelitales nos muestran que no son 45.000 hectáreas, como dicen los datos oficiales del MAC, sino son 62.000 hectáreas. Esto se hace por medio de fotointerpretación y se ve que tenemos muchísimo más de lo que oficialmente está reportado. Ahí nos genera varios conflictos. Entonces, esta diferencia de hectáreas, eh, entonces no tienen permisos de viabilidad ambiental en Setena, porque si están al margen de lo que se maneja oficialmente, significa que no pasaron por los mecanismos de permisos, ¿verdad?, para producir. Entonces vean que estamos teniendo una cantidad de hectáreas considerables de piña en áreas protegidas, en humedales y en zonas más donde no pasaron por estos permisos. Todo cultivo de piña en Costa Rica necesita generar el trámite de viabilidad ambiental y contar con el permiso de Setena, ¿verdad? Entonces, estas casi 20.000 hectáreas, que bueno, 18.000, no, 17.000 que no están ahí, eh, no están bajo el radar, ¿verdad? De la normativa de nuestro país. Em, pues los granos básicos se ha venido decreciendo la cantidad de área sembrada para granos básicos, aumentando la, la necesidad, ¿verdad?, de tener que importarlo pues, de otros países. Y de toda nuestra producción, lo que pasa es que tenemos mucha alta dependencia de los mercados, más que todo de Estados Unidos, Holanda y Bélgica. Ellos van a recibir el 47.2% de todas las exportaciones agropecuarias. Podemos ver ahorita, por ejemplo, con la pandemia, ¿verdad? Y cómo las economías de otros países se han ido contrayendo, pues esto tiene un efecto muy grande no solo en nuestras exportaciones, pero también en la calidad de vida de las personas que viven alrededor, ¿verdad? Y hemos visto cómo esta pandemia ha visibilizado muchísimo cuáles eran las condiciones laborales de las personas que vivían ahí también. Em, Vemos que, como nos dice el Estado de la Nación, que perdón, no nos dice el Estado de la Nación. Sabemos o es importante tener la jerga en este momento de que es un plaguicida, un pesticida y un fertilizante, ¿verdad? Porque estos tres términos pues los vamos a utilizar mucho. Entonces, plaguicidas van a ser las sustancias que se van a utilizar cuando ya hay una plaga instaurada en el cultivo, ¿verdad? Entonces, no son de manera de preventiva, sino son disculpen. Entonces los plaguicidas van a ser los que se utilizan cuando ya la plaga está instaurada. Los pesticidas se utilizan para evitar las plagas y pues los fertilizantes para mejorar el suelo, ¿verdad? Por eso es que se dice que todos los plaguicidas son pesticidas, pues nos van a matar algún tipo de eh, patógeno que no se quiera en la producción. Sin embargo, no todos los pesticidas son plaguicidas porque se aplican de manera diferente. Entonces, dentro de los pesticidas, pues tenemos los herbicidas, ¿verdad? Para matar insectos, contra hongos, bacterias, incluso pájaros, como se utiliza con el arroz, para matar ácaros, roedores, nematodos y demás. Entonces, ya teniendo eso en cuenta, veamos un poco cómo está el uso de agroquímicos en Costa Rica.
Entonces ha ido aumentando y según los años vemos un pico muy grande de herbicidas a finales de los noventas, ¿verdad? Principios de los años 2000, pero aparte de ese pico, pues sí ha ido aumentando sostenidamente el promedio de uso de agroquímicos en Costa Rica. Es tanto que en nuestro país tenemos o utilizamos, ¿verdad? Eh, para el 2016, hace 4 años, 2 kilogramos de ingrediente activo anual por habitante, eh, lo cual es muy, muy, muy alto. Y pues la importación por habitante es de 1,4 eh, kilogramos de ingrediente activo por persona en nuestro país. Somos de los países que utilizamos más plaguicidas en toda la región, solo superados por Guatemala. Por ejemplo, Ecuador, que es un país que tiene un clima muy parecido a nosotros y tiene más área cultivada, perdón, utilizan todavía menos plaguicidas por área y por habitante que nosotros. Y en una encuesta que hizo el INEC a los agricultores, pues se dieron cuenta que casi el 72% de las fincas utiliza fertilizantes químicos y solo un 3,2% va a utilizar fertilizantes orgánicos, que son productos más como producidos más por el compost, ¿verdad? Y no están tan dependientes del nitrógeno, que era lo que veíamos en el documental de la Sinfonía del Suelo, ¿verdad? Que hablaban un poco de esta revolución verde y cómo los compuestos nitrogenados y el uso de nitrógeno y de fósforo de manera sintética vino a revolucionar un poco el tema de la agricultura, ¿verdad? Generando o ayudando a esta producción a tanta escala, a esta altísima producción que hay ahorita, sin importar si el suelo lo puede sostener o no. Ahí en el gráfico pueden ver igual la importación total de plaguicidas en el país y el uso. Más que todos los productos que más plaguicidas van a utilizar en el país son estos que ven arriba, y los que van a utilizar más fertilizantes orgánicos pues son el mango y la caña. Si ven el porcentaje de área orgánica sembrada en nuestro país es muy bajito, ni siquiera llega a un 2%, nunca ha subido de un 3% en estos últimos años, y lo cual es muy triste, ¿verdad? Por el panorama ambiental que vamos a tener. Entonces, a pesar de que nosotros tenemos una ley desde el 2006 que obliga el desarrollo y la promoción de la agricultura orgánica, pues no se ha avanzado mucho en esa área y seguimos con este paradigma de producir más en menos tiempo. Y la mayoría de cultivos que están certificados como agricultura orgánica igual van a ser banano, piña y cacao, más que todo porque son productos de exportación y el mercado internacional pues está haciendo una presión, ¿verdad? En la producción orgánica. Sin embargo, van a ser de los mínimos, ¿verdad? Si ustedes ven lo que nosotros consumimos de hortalizas, frutales, arroz y este tipo de de productos que utilizamos diariamente en ensaladas y así, pues es la minoría lo que se hace de manera orgánica. Hay muchísimas luchas ambientales y tanto desde la Asamblea Legislativa como propuestas de diferentes partidos políticos en empezar a restringir el uso de diferentes compuestos que van a tener un daño ambiental grande para la salud y también bueno, para la naturaleza, ¿verdad? De las grandes victorias fue la prohibición del bromacil a partir del 2017, después de que se empezó a detectar bromacil en las fuentes de agua de diferentes comunidades, en El Cairo, en Sarapiquí, ¿cómo se llama? En Aguasarcas también. Entonces se ha visto mucha contaminación
mantos acuíferos por este componente. Se ha intentado prohibir el paraquat y el glifosato, pero tanto el MAC como la Cámara de Insumos Agropecuarios están en contra de prohibirlo porque va a afectar el rendimiento. Entonces aquí de nuevo estamos en un tema de intereses, ¿verdad? Y como no hay un norte claro de qué es lo que quiere el país con el uso de suelo, pues cada quien va jalando por su lado, ¿verdad? Ahorita con la pandemia habían noticias preocupantes donde la Cámara de Insumos Agropecuarios más bien había dicho que querían desregularizar la importación de algunos químicos para fomentar la economía, ¿verdad? Y entonces aquí estamos en este paradigma de, ok, sí, fomentamos la economía, pero ¿a qué costo ambiental? Y ahí es donde hablamos de las externalidades, ¿verdad? Las externalidades ambientales va a ser cualquier impacto que vaya a generar una actividad que no va a ser absorbido por la actividad en sí, sino que va a externalizarse o a propagarse en la comunidad alrededor. Puede ser en la comunidad local, a nivel país, a nivel mundial, ¿verdad? Como discutíamos hace 2 semanas con el foro del Amazonas, ¿verdad? Las externalidades de, de la tala del Amazonas, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar mundialmente si ese pulmón, ¿verdad? Se tala, ¿verdad? Entonces, aquí vemos un antagonismo, ¿verdad? A nivel de país en que las externalidades se tienden a minimizar y se tiende a favorecer la producción y el comercio, ¿verdad? Entonces, es una visión bastante cortoplacista. Em, Sí, como les decía, ejemplos de en Milano, en Siquirres, Pital, Aguasarcas, Río Cuarto, diferentes comunidades donde ya la cantidad de pesticidas ha sido tanta, pues que ha contaminado en las fuentes de agua, ¿verdad? Tenemos comunidades en nuestro país que todavía sus acuíferos están contaminados y ya una vez que se contamina el acuífero, ya no se puede limpiar, hay que sellarlo y buscar otro en otro sitio, ¿verdad? Pero si la expansión piñera continúa, vamos a seguir y seguir generando más presión sobre eh, nuestros mantos acuíferos. Y a eso hay que sumarle, ¿verdad? Lo que voy a contar en el otro video, que es el efecto de los lixiviados o el caldillo que genera la basura, ¿verdad? Cuando en comunidades como estas, donde todavía tampoco hay rellenos sanitarios o el manejo de residuos a nivel municipal no es tan eficiente, pues mucho del manto acuífero va a sufrir, entonces lo vamos contaminando todavía más, afectando pues la disponibilidad de agua a largo plazo. Otro tema es que los sistemas agropecuarios no solo ponen en riesgo la disponibilidad de agua por la contaminación, sino por el uso del agua, ¿verdad? Hay muchas comunidades donde no pasa agua por los ríos casi o las quebradas tienen muy poca agua porque se utiliza para el riego eh, de los diferentes cultivos, más que todo el café, el mango, el melón, requieren muchísimo riego, pues ahí pueden ver en la parte azul de la derecha los cultivos que requieren más sistema de riego en nuestro país. De hecho, eh, el panorama, ¿verdad?, de adaptación a cambio climático, pues está un poco triste por, por lo que se prevé de la disminución de lluvias, que vamos a hablar más adelante en las otras clases. También está el efecto de la salud, ¿verdad? Muchas de las intoxicaciones, aunque han disminuido la cantidad de intoxicaciones por efectos de exposición a los diferentes pesticidas, plaguicidas y fertilizantes, sin embargo, pues sí se dan. También muchos de estos compuestos tienden a ser disruptores endocrinos y son absorbidos por la piel. Un disruptor endocrino es un compuesto que mimetiza las hormonas de nuestro cuerpo y por lo tanto crea trastornos en nuestro sistema hormonal, ¿verdad?
Hay un artículo del 2009 que liga la exposición de plaguicidas con la incidencia de cáncer de mama, por lo mismo, por este impacto hormonal que tiene en los cuerpos. También se han intentado ligar a ver si las causas de muerte mayoritarias en nuestro país por cáncer son cáncer de mama en las mujeres, seguido por cáncer gástrico y en los hombres cáncer gástrico. Entonces, se ha intentado ligar si el consumo de estos productos pues va a tener un efecto en la salud, ¿verdad? Para generar algún tipo de cáncer gástrico. También sí se ha visto en un estudio del 2019 que la exposición prenatal a pesticidas ambientales pues genera autismo y trastornos del espectro en niños. Más que todo lo que han visto es que el riesgo aumenta si la madre estuvo expuesta a pesticidas ambientales en un radio menor a 2 kilómetros alrededor de su residencia. Y lo que vemos es que en muchas de estas fincas de monocultivos, las casas de los trabajadores están dentro de las mismas fincas, ¿verdad? Entonces, pues ahí aumenta el riesgo de padecimiento infantil por la exposición materna. Otro, otro tema, ¿verdad? Que también es importante tener en cuenta cuando hablamos de los sistemas agropecuarios es qué tan adaptados o qué tan listos estamos para el cambio climático, ¿verdad? Dentro de las predicciones que tenemos para nuestro país, es una disminución de las lluvias, un aumento de la temperatura y cuando llueve lo que se dan es un aumento, es, va a llover la misma cantidad, pero en menos tiempo, ¿verdad? Entonces eso hace que el suelo no pueda absorber el agua tan rápido, o sea, tan bien, porque la lluvia no es sostenida, sino que el suelo se satura y que se generan inundaciones. Ya una investigación de CEPAL para Costa Rica, pues ya evidenció que tanto el maíz, el frijol y el café ya nos rebasamos la temperatura que se permite lograr los mayores rendimientos y entonces a la temperatura que tenemos ahorita como país, pues vamos a tener más pérdidas en la producción, ¿verdad? Y en Guanacaste, por ejemplo, el déficit de lluvia afecta el arroz, la sandía, también, aparte de eso, la caña y el frijol y el maíz. Y en la zona Caribe también vemos desbordamiento de ríos y más bien picos, ¿verdad?, de lluvia, pues que nos generan inundaciones. Entonces, esto es súper importante de tenerlo en cuenta cuando hablamos de nuestra seguridad alimentaria, ¿verdad? De qué tan preparados estamos económicamente y como país para no solo tratar de contaminar menos el ambiente en nuestra búsqueda de alimentos, sino también prevenir a lo que viene. Dentro de las buenas prácticas agrícolas que el gobierno intenta promover, ¿verdad? O que el MAC intenta promover con este tema de la educación hacia los agricultores, pues es el establecimiento de cultivos que ayuden como barreras de viento, cultivos que ayuden para control de plagas, ayudar con abonos orgánicos y no depender tanto de los compuestos sintéticos para mejorar el suelo. Además que los abonos orgánicos pues van generando suelo, van generando todos estos microorganismos que al final nos van a ayudar a retener la humedad, ¿verdad? Como nos hablaba en el documental de la Sinfonía del Suelo, pues uso de coberturas, abonos verdes que ayuden a fijar nitrógeno, por ejemplo, como antes en las plantaciones de café, ¿verdad? Las plantaciones de café bajo sombra que utilizan los árboles de poro para fijar nitrógeno y también, pues, generar estos espacios donde tenemos un poco más de vegetación asociada a los cultivos. Hay un estudio muy interesante que se utilizó, que se hizo en la zona sur y lo que vieron, estaban viendo en una finca cafetalera que dentro de la finca pues habían diferentes parches de bosque
y lo que estaban midiendo era la diversidad y la cantidad de polinizadores diferentes, sí, la abundancia y la diversidad y la abundancia de polinizadores en los cultivos de café, según qué tan cerca o qué tan lejos se encontraba la plantación del bosque. Pues se dieron cuenta que solo por tener estos parches de bosque dentro de la plantación de café, la finca al final del año ganaba $67,000 más porque aumentaba la producción. Al tener una diversidad de abejitas y diferentes insectos que iban a polinizar, no solamente depender de las abejas mielíferas, ¿verdad? Comunes. Entonces, estos restos de bosque, ¿verdad? Entre los cultivos, pues son parte de esas buenas prácticas agrícolas que se deberían de instaurar todavía más en nuestro país. ¿Qué están utilizando nuestros agricultores? Pues la mayoría utiliza las cercas vivas. Bueno, no la mayoría. Lo que más se utiliza son las cercas vivas eh, de estas buenas prácticas o árboles forestales con la parte de una mezcla de árboles forestales y actividad agropecuaria o una mezcla de árboles forestales también con cultivos agrícolas, como lo mencionaba este ejemplo de esta finca cafetalera en la zona sur, ¿verdad? Eh, Como les decía, la acción estatal ahorita se centra más que todo en generar una normativa y capacitar a los agricultores para que intenten implementar estas prácticas. En cuanto a normativa, pues nuestro país desde el 74, ¿verdad? Está con la Ley General de la Salud. En el 86 ya empezamos los primeros controles de calidad de agroquímicos y lo último avance fue en el 2009 con la ley de solicitudes de registro de agroquímicos. Sin embargo, hay muchos vacíos en la legislación, ¿verdad? Y ahora, el año pasado, pues nos generaron este informe donde estamos viendo por imagen, por fotointerpretación, ¿verdad? De imágenes satelitales, que hay conflictos de uso. Entonces, ya que estábamos hablando de las áreas silvestres protegidas hace unas semanas, pues vemos cómo la piña está irrumpiendo en diferentes áreas protegidas de nuestro país. Esto fue como una fotografía al 2017, más que todo en la zona norte y en la zona de sur del país, en el área de Longomay. Para el 2017 encontraron 78 diferentes puntos, cada uno de esos puntitos rojos que estaba antes en el mapa en conflicto, cada puntito eran aproximadamente 49 hectáreas y lo que se vio eran que 3.824 hectáreas de piña están sembradas en áreas protegidas. Esos cultivos pues son ilegales, ¿verdad? ¿Y por qué se dan? Si recuerdan la entrevista que se le hizo a Álvaro Ugalde, ¿verdad? Sobre el tema de las áreas protegidas, pues nuestros guardaparques tienen que hacer todas las funciones de control, de fiscalización y demás, y pues no, el sistema de áreas protegidas no tiene, está muy, muy debilitado y no tiene esa capacidad de gestión para tener un monitoreo real de que se estén dando los usos apropiados en las áreas protegidas. Además de eso, eh, no solo le toca al SINAC, ¿verdad? Sino que también le toca a las municipalidades. En teoría, SETENA, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, tiene un departamento de control y seguimiento donde estos casos son expuestos y el Tribunal Ambiental también tendría que ayudar en la fiscalización del territorio, ¿verdad? Para que estas situaciones no se den. Sin embargo, se están dando en muchos puntos del país, no solo en las áreas protegidas, pero también están metiéndose dentro de los humedales, lo cual es todavía más crítico, ¿verdad? Siendo nuestros humedales, pues, no solo reservorios de agua, reservorios de diversidad, ¿verdad? Sino que son ecosistemas altamente frágiles y su capacidad de regeneración es muy, muy lenta. Ahí vemos todo donde ven los puntitos rojos, son los puntos donde están en conflicto y
los cultivos de piña en la parte norte, ¿verdad? Y están irrumpiendo en los humedales. Entonces, en resumen, en nuestro país tenemos que mejorar nuestra seguridad alimentaria. Estamos muy frágiles en cuanto a nuestra adaptación a cambio climático. Dependemos muchísimo del mercado internacional para cubrir nuestras necesidades básicas. El control y seguimiento es muy escaso. Los temas de contaminación siguen aumentando y y pues sí, el panorama todavía no está muy esperanzador, ¿verdad? Tenemos que mejorar un poquito más. Para crear conciencia sobre esto, una de las preguntas en el foro, lo que quería que hiciéramos era que hiciéramos una lista de todos los productos que comemos en un día. Entonces, si el día de hoy, por ejemplo, ya yo hice mi lista y se las puse ahí en el foro, no sé si comí pan, pongo trigo. Y el trigo, ¿de dónde viene? Pues es importado. Entonces pongo trigo importado, cultivado convencionalmente. Entonces la idea es que de todo lo que comemos, analicemos si es nacional o si es importado. Si no saben, pueden empezar a investigar un poco más. Eso es parte de empoderarse y apropiarse, ¿verdad? De qué es lo que está sucediendo a nivel de país. Todo empieza por entender nosotros cuál es nuestro efecto. Em, entonces, empezar a leer las etiquetas de lo que compran o si lo compran en la feria, pues es local y así. Entonces, lo que quiero es que lo dividamos en si es importado, si es nacional, si se produjo localmente, entonces en su comunidad, o si es propio, si ustedes lo cultivaron. Y también que si es orgánico o es convencional. Entonces, mi expectativa es que pongamos en esa pregunta y que empecemos a ver de una manera muy crítica cómo es que estamos nosotros contribuyendo como compradores, ¿verdad? A esta situación alimentaria. ¿Estamos consumiendo localmente o estamos aportando a consumir más productos importados, ¿verdad? Con el impacto de la huella ecológica que eso generaría. Estamos comiendo muchas cosas empacadas o no, ¿verdad? Y después lo que quiero que hagamos es que creemos por lo menos dos cosas que ustedes sienten que pueden hacer después de ver su huella ecológica, después de ver su consumo, dos cosas que ustedes pueden hacer para durante este semestre para mejorar, ¿verdad? Su impacto ambiental en este tema como agroalimentario y en general de manejo de residuos. Entonces, esto es como el tema de esta semana y espero que disfruten la actividad tanto como yo disfruté planearla.